En la semana anterior habíamos revisado la información acerca del timer 2 y entonces habíamos visto que tenía estas características muy similares que combinaba las características del timer 0, que era que tiene un preescalador, y este tenía la diferencia con los otros dos timers es que tenía un posescalador y ese posescalador le permitía prácticamente funcionar como un timer de 16 bits. Con la diferencia de que al tener un post escalador, lo que yo hacía era contar el número de veces que se desbordaba y en cambio el preescalador es como que retarda los desbordamientos. Y otra de las cosas que teníamos es que dentro de los registros asociados teníamos por un lado el timer 2, que es este valor que igual lo puedo escribir, es decir, podría empezar en cero como podría empezar en otro valor. Sin embargo, el efecto del desbordamiento se daba cuando llegaba a ser un match o tener el mismo valor del PR2. Entonces yo si llegaba hacia el PR2 lo configuraba con un número entre 0 y 255, el momento que el timer 2 llegaba a ese número, me permitía, generaba un desbordamiento. Y eso prácticamente me ayudaba y llegaba acá y era como un conteo, así, un desborde. Esa es la diferencia en realidad con este otro timer. Entonces, este timer, que si bien es cierto puede ser utilizado como temporizador, realmente una de las aplicaciones que tiene y la aplicación más interesante en este sentido, considerando que estamos trabajando con dispositivos con que la idea es diseñar señales, a ver, sistemas embebidos. Entonces, este es la base con la que yo puedo trabajar para generar una señal de PWM. Y entonces, a continuación, si ustedes ven aquí en el manual, a continuación, en el capítulo 8 tenemos este módulo que se llama módulo de comparación y captura y PWM. Nosotros nos centraremos en el PWM. Entonces, tenemos todas estas opciones. Miren, aquí hay una tablita donde nos dice cuáles son los recursos que utiliza el microcontrolador para generar una señal de PWM. Entonces, tenemos esta señal de aquí, que el modo, cada uno de los modos y el recurso del timer que utiliza. Para el PWM utiliza el timer 2. Ese es el momento que yo al timer 2 le hago funcionar o le asigno para el PWM, ya no le puedo utilizar obviamente como un temporizador. Por eso igual tengo varios temporizadores que podrían tener diferentes funciones dependiendo de cómo yo lo adapte a mi programación. Entonces, um, de hecho, miren, cuando yo utilizo o trabajo con este módulo del PWM, tengo dos pines o de hecho, tengo dos registros, dos módulos prácticamente, para poder trabajar de esta manera. Realmente yo puedo obtener o puedo sacar dos señales de PWM del microcontrolador, tanto por un pin que se va a llamar el CCP1 y el CCP2. Si vamos al diagrama de bloques, perdón, el diagrama de pines, aquí tenemos ¿dónde está? ¿Dónde está el RC? Aquí. El RC1, que es el CCP2, y el RC2, que es el CCP1. Entonces, por estos pines de aquí, yo puedo generar una señal de PWM. ¿A qué me refiero con una señal de PWM? Una señal de PWM creo que ya la hemos utilizado, ustedes ya la han diseñado alguna vez cuando trabajaban con el 555, por ejemplo. Entonces ya hemos trabajado con esa señal. Un momento para compartir. No, aquí mismo. A ver, ¿dónde está?
Dentro de esto se conecta. Bueno, mientras esto se conecta, entonces estas señales de PWM van a salir precisamente de esta señal que vamos a generar y son específicas de estos dos pines. Hay que entender que la señal de PWM es una señal que específicamente, que físicamente se puede generar únicamente en estos pines. Porque normalmente tenemos, en general, tenemos como que dos tipos, dos formas de generar una señal cuadrada. Entonces, esta señal cuadrada puede ser que la genere el microcontrolador, como es en este caso el PWM. O sea, yo al microcontrolador realmente lo único que le voy a decir es a qué frecuencia quiero trabajar, cuál va a ser el tiempo en alto, a qué frecuencia y cuál es el tiempo en alto. Eso es lo que yo configuro realmente en el microcontrolador y le prendo. Y de ahí no me preocupo. El microcontrolador con este módulo adicional lo que hace es mantener una señal cuadrada de las características que yo le dije hasta que le diga yo que cambie las características de esta señal o hasta que lo apague. Mientras tanto, voy a tener esta señal todo el tiempo. Entonces, esa es realmente una de las ventajas de tener esta señal de PWM, porque el procesador puede hacer otras cosas mientras esta señal está funcionando independientemente. Puedo también generar una señal eh, que sea diferente. Digamos que puedo generar yo una señal ahí que en cualquier otro de los pines, sí, también puedo crear una señal cuadrada en cualquier otro pin, pero como ya habíamos hecho ese tipo de señales, por ejemplo, decía yo quiero ver un retardo, utilizo esto de poner un pin en alto, poner un pin en bajo, etcétera. Entonces, todo eso, realmente ese procesamiento ya lo está haciendo el controlador, porque es el que está viendo qué información tiene, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es la forma más eficiente de trabajar porque no es la forma más eficiente de trabajar porque estoy consumiendo el tiempo haciendo estas tareas que podría hacer el controlador sin necesidad de que sí, sin necesidad de que yo le esté haciendo un refrescamiento de la información. Entonces, realmente por ese lado es mucho mejor utilizar un PWM por hardware. Sin embargo, si yo necesitara más de dos señales cuadradas que varíen en el tiempo, ahí sí seguramente sea mejor que yo utilice estas señales y que genere estas señales por algún otro de los pines. Entonces ya depende de las características que yo quiera hacer, de las cosas que necesite. Pero bueno, hoy vamos a probar con esta señal, con este PWM. Entonces vamos aquí. Ok. Ahí. Listo. Entonces podemos crear dos señales. Para esta parte, todo esto que se refiere al módulo captura, comparación y PWM, tenemos varios registros asociados. Nosotros nos vamos a centrar, como les decía, únicamente en aquellos registros que voy a necesitar para configurar la parte de PWM, pero igual están en estos registros de aquí. Miren, tenemos este registro que se llama el CCP1 con, que va a ser el registro de control del CCP1. Como habíamos visto en el diagrama de pines del microcontrolador, tenemos dos señales. Podemos sacar un PWM por un pin que se llamaba el CCP1 y por el otro pin el CCP2. Son dos señales cuadradas que yo puedo obtener. Entonces tengo dos registros, uno para el un pin y otro para el otro pin. Y con esta configuración de aquí, voy a poder yo configurar la parte del PWM. Entonces aquí tengo, a ver, ya. Entonces aquí, miren, tengo este registro de 8 bits. Tengo los cuatro menos significativos,
que están asociados con la forma en la que yo quiero que trabaje este pin específico. Por ejemplo, miren, hay muchas configuraciones de modo captura, modo captura, modo comparación, pero en realidad la que nosotros vamos a trabajar es únicamente esta de aquí ahorita, que se llama la del modo PWM. Para que ese pin genere una señal por PWM, yo debo configurarle, como ven, no importa, cuando hay una X, recuerden que es un desconocido, es como realmente no importa qué valores tenga yo ahí. Entonces, estos pines de aquí deberán tener este 1, 1, 0, 0, o 1, o todos en 1, no hay problema porque la única combinación que tiene un 1 en este y otro 1 en este es para el modo PWM, según vemos aquí en todas las opciones que tenemos de configuración de estos 4 bits. Y tenemos estos otros 2 bits que ya les voy a explicar para qué son, pero tenemos, por lo menos para poder seleccionar este modo de aquí, tenemos estos pines de acá. Entonces, esto, si yo quiero activar en los dos pines, en el CCP1 y en el CCP2, debo utilizar el registro CCP1 y el registro CCP2 y me van a servir para poder para que ambos funcionen con estas características. No voy a saltar esta parte y aquí, el PWM. Entonces, ¿qué sucede? El PWM, como les decía, es una señal en la que yo, de hecho por aquí estaba un gráfico, creo. Aquí está. Entonces yo tengo esta señal que es lo que voy a esperar que salga del PWM. Tengo mi salida y por un pin voy a esperar, voy a tener estas señales y cuando nosotros, de hecho, tanto hemos visto en el osciloscopio cuando teníamos el laboratorio o en la simulación, es una señal perfectamente cuadrada. No hay ninguna dificultad en ese sentido. Si yo, la frecuencia que yo le configure, puedo lograr valores realmente exactos. A veces cuando generábamos señales con los otros timers era un poco más complejo. No siempre nos salían muy exactos y teníamos que cambiar un poquito la señal y no nos salían exactos porque hacíamos un programa secuencial, ¿no? Donde podía ser que la instrucción que yo utilice le tome más tiempo al controlador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta señal de aquí realmente es mucho más, es precisa, es precisa la señal. Esa es la única palabra que puede resumir su comportamiento. Entonces voy a tener, como ven, las dos características de mi señal, que son la, la frecuencia o el periodo. De hecho, vamos a ver que aquí hay unas ecuaciones que vamos a utilizar y el valor está dado en segundos. Siempre todo en segundos. Entonces manejamos estas unidades y vemos cómo hacemos. Y por otro lado tengo algo que se llama el duty cycle, que es el tiempo que está en alto la señal. Entonces, debo yo, de hecho, yo voy a configurar dos valores. Voy a configurar un valor para este registro, para el timer 2, y ese valor, como ven aquí, dependiendo del valor que tenga yo en el timer 2, va a depender el duty cycle por un momento. Y otro registro que yo también configuro es el PR2. El PR2, en cambio, va a depender del valor del PR2, va a depender cuánto es la frecuencia o cuánto es el periodo que tiene esta señal. Y bueno, para la relación de trabajo, en realidad es el conteo. Este va a seguir aumentando en el tiempo, pero llega un momento en que debe igualarse con otro valor que le vamos a asignar mediante unos bits por ahí. Entonces, aquí tengo yo el diagrama simplificado del PWM. Entonces, como podemos observar en este diagrama de aquí, tengo mi salida de PWM y tengo, miren, estos valores de aquí, que son los registros asociados con la relación de trabajo. Yo puedo lograr que la relación de trabajo sea extremadamente precisa, muy, muy precisa, es decir, una relación de trabajo que sea del 1%, del 2%, del 1,5%. De hecho, puedo lograr relaciones de trabajo o incrementos o pasos muy, muy pequeños de esta parte del tiempo que está en alto. Y para eso tengo 10 bits para poder definir cuál es mi relación de trabajo.
Entonces estos 10 bits se configuran por un lado en este registro de aquí, que se llama el CCPR1L, que será para el CCP1. Si yo quiero trabajar con el otro pin, simplemente le voy a cambiar el número y se va a llamar CCPR2. Nada más, eso es lo único que cambia. Y lo mismo, miren, y como les decía, son 10 bits, entonces los 8 más significativos van a estar aquí en el CCPR1 y los 2 menos significativos van a estar acá, en estos otros 2 bits. De este registro, el bit 5 y el bit 4, conforme estaba en acá. Aquí. Entonces decíamos, con estos 4 yo selecciono el modo de trabajo y con estos 2 de aquí, los 2 de aquí, yo voy a configurar estos 2 últimos bits. Entonces vamos a ver cómo le configuramos esos 10 bits que tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como nos dice el modo de modulación por ancho de pulso, PWM, se produce en un pin, en el pin en el CCP1 o en el CCP2 y tiene una resolución de 10 bits. Es decir, yo puedo configurar el tiempo en alto con 10 bits. Entonces, eso significa que voy a tener realmente una muy buena resolución porque es bastante. Con 10 bits yo puedo lograr 1024 combinaciones. Entonces, eso ya hace que mi señal pueda ser más precisa. Mm, Tratando de abrir un documento y no me deja. Un momento. Página, ¿dónde está? Ahí sí, creo. A ver, para que me deje modificar. Mm, Me deja hacerle más grande. Ahí está. Ahí. Sí me deja. Ok. Entonces decíamos que esta señal del PWM que está aquí, entonces lo que yo puedo hacer, entonces para el periodo voy a trabajar con el PR2 y para el duty cycle, como decíamos, voy a configurar 10 bits. Entonces tenía yo 10 bits, sería del 9 al 2 y el 1 y el 0. Sí, si estamos hablando desde el menos significativo acá hasta el más significativo acá. Entonces estos dos de aquí están en estos, como decía ahí, en el CCP1 son el bit 5 y el bit 4 de ese registro de ahí. Y en el otro caso, para configurar los más significativos, tenía yo el CCPR1L, este de aquí. Ahí yo puedo trabajar con 10 bits. Y entonces decíamos que cuando yo hablo de 10 bits, estoy hablando de que tengo 1024 combinaciones. Es decir, el valor que yo puedo almacenar, si quisiera transformar esto a un valor decimal, significa que podré guardar entre 0 y 1023, donde los dos menos significativos sería 0, 1, 2 y 3 van a almacenarse aquí y los otros más significativos en el otro registro de acá, en el CCPR1. Entonces, ¿qué sucede? Esta parte de aquí, este segmento que yo tengo aquí, lo que me permite es, voy a configurar yo este valor de aquí, bueno, todos estos 10 bits de aquí es lo que voy a configurar para decirle cuánto tiempo quiero que la señal esté en alto. Y acá, para configurar la frecuencia. Entonces, esto es para configurar la frecuencia o periodo, realmente es el periodo, porque vamos a trabajar con tiempos. Y en este caso es para el duty cycle. Entonces yo debo configurar y decirle al PIC, quiero esta relación de trabajo de cuánto tiempo en alto y punto. Y en el otro caso, cuánta frecuencia, cuánto es el periodo con el que quiero yo que se maneje la señal. Una vez que hago eso, activo mi señal y el controlador es el que se encarga de esto. Adicionalmente, miren este pin de aquí, que es el que me va a permitir que trabaje como salida, como entrada, entonces debería estar configurado como salida, ¿no? Porque si no, porque va a ser una señal que va a salir.
Entonces, el controlador, ¿qué es lo que hace? El timer empieza a contar desde cero, el timer 2. Entonces, empieza a contar desde cero, aquí, y empieza a contar cero y se pone en uno. ¿Cuánto tiempo tiene que contar? Hasta que se compare con estos 10 bits que yo cargué acá. Hasta que esta parte, este de aquí, este registro de aquí, nosotros no tenemos acceso cuando trabajamos con el PWM, es decir, no se le hace nada. Simplemente es como que internamente el controlador se encarga de pasar estos 10 bits a este otro registro, al CCP1H, y aquí tenemos un estado de contador, de comparador, perdón, aquí. Entonces, hasta que compare, el momento que dice ya son y el TML2 es igual a este otro registro de acá, al CCPR1H, baja la señal y se queda ahí. Ahora, hasta que sea igual a este valor de acá. El momento que llega a ser igual a ese valor de acá, dice, ok, reinicio el timer 2, es como que se desborda en este momento, aquí, que el TMR2 es igual al PR2, existe un desbordamiento, se desborda y otra vez vuelve a arrancar. Y esto de aquí lo hace automáticamente. Yo no tengo que vigilarle, decirle ahora ponte en 1, ahora ponte en 0, ya es igual, entonces ahora es 1, ahora es 0, no tengo nada que ver con ese tipo de cosas. Ahora, para poder determinar cuáles son los valores que vamos a poner en cada uno de esos, existen estas ecuaciones de acá. Ventajosamente ya hay una ecuación que me va a permitir configurar esta información. Bueno, igual esta nota de aquí, mm, que bueno, la importancia de que esté configurado como salida. Y tenemos esta ecuación de aquí, que es para calcular el tiempo que yo quiero o el periodo de mi señal de PWM, periodo o frecuencia, ¿no? Pero como ven, esta ecuación está dada para calcularse como periodo, o sea, con tiempo. Entonces, por ejemplo, y vamos a trabajar. ¿Y qué información tenemos en esta ecuación? Tenemos el periodo que queremos trabajar, por ejemplo, 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, del valor que yo quiera. PR2, que es el valor que yo voy a cargarle a este registro. Entonces, este PR2, como es un registro de 8 bits, va a poder tener un valor entre 0 y 255 más 1, bueno, esto es parte de la ecuación, por 4 veces el tiempo de oscilación. Es decir, decía yo que mi frecuencia de oscilación del pico con la que estábamos trabajando era de 4 megahercios. Entonces, bueno, el tiempo de oscilación, 1/4 megahercios. Y el preescalador del timer 2. Entonces, el timer 2 como preescalador tenía valores, tenía solo 4 valores. Ups, ya me moví. Bueno, no importa. Entonces, cuando vimos la semana anterior, vimos que tenía valores específicos del timer 2. El como preescalador tiene o 1, o 4, o 16. Esas son las únicas combinaciones posibles. Yo no puedo ponerle otro preescalador porque físicamente eso es lo que puede hacer el controlador. Entonces, el valor de aquí, el del TMR2, el valor del preescalador puede ser 1, puede ser 4 o puede ser 16. Esas son mis únicas opciones. Entonces, esa es la ecuación que yo tengo para poder encontrar cuál es el valor que debo cargarle en el PR2. Y vamos a precisamente a probar eso con diferentes valores. De hecho, aquí mismo nos dice, ¿no? La frecuencia del PWM, pues no se define sobre 1 sobre el periodo. Creo que sin ningún problema en ese sentido. Eh, Cuando el timer 2 es igual al PR2, los siguientes 3 eventos ocurren en el siguiente incremento del reloj. Primero, que el momento que se iguala, como habíamos visto, es la versión de tener un desbordamiento y entonces el timer 2 vuelve a cero. Entonces, si llega al valor a igualar el PR2 que valía 100, por ejemplo, llega a 100, se igualan y dice, ok, cero, voy de nuevo. Y en ese momento, el momento que se igualan, nos dice que el pin, el CCP1, se pone en 1, a menos que la relación de trabajo sea cero, donde todo el tiempo debería tener una señal en cero, ¿no? Porque jamás no hay relación de trabajo. Y
que la relación de trabajo del PWM se carga desde este registro CCPR1L hacia el CCPR1H. Entonces vamos a ir haciendo precisamente los cálculos que nos mencionan aquí para poder ver cómo funciona esto de aquí, cómo es que debo configurar. Entonces esta es mi ecuación. Ok, entonces mi ecuación me dice que es esa, ¿no? Entonces me dice que el PWM, voy a poner en un cuadrito, voy a poner aquí diferentes frecuencias a las que yo quiera probar, por ejemplo, la frecuencia de oscilación y el valor del preescalador. Entonces decíamos, vamos a ponernos una frecuencia específica a la que yo quiera trabajar. Digamos que me quiero hacer una señal de PWM. Ahorita vamos a probar y decimos ¿cuánto será? De 1 kHz. Ay, de 1 kHz. O bueno, o 1000 Hz. Ya, eso en el periodo. Entonces, bueno, eso será 0.0, o sea, sería 1 milisegundo, ese sería el periodo, ¿no es cierto? Teníamos el tiempo de oscilación y bueno, la frecuencia de oscilación del pic era 4 MHz, 1, 2, 3, ahí está 4 MHz, entonces el periodo de oscilación es 1 dividido para 4 MHz, que es 0.25 microsegundos, ese es el periodo de oscilación de este. Y entonces me dice, y bueno, yo tengo diferentes valores del preescalador. Entonces yo tenía un preescalador, por ejemplo, tenía uno de 1, el otro decía que podía ser, las únicas opciones para el preescalador son 1, 4 y 16. Entonces, para cada uno de estos escenarios, yo quiero encontrar cuál es el valor que debería cargarle en este registro para poder obtener esta frecuencia de aquí. Este es mi objetivo, es poder generar una señal de PWM que trabaje con a este periodo o con esta frecuencia, es decir, o 1 kHz o un milisegundo. Entonces, de aquí debería despejar esta función de acá. De hecho, veamos. A ver. Ok, entonces me decía, ¿no? Que la señal del PWM, a ver, haciendo ahí un despeje sencillo. Ya. Entonces decía que el periodo del PWM, ay, ya se me fue a otro lado. El periodo del PWM era igual a PR2 más 1 por 4 por el tiempo de oscilación y por el preescalador. Ok. Entonces voy a despejar el PR2 porque ese es el valor que yo quiero encontrar, ¿no es cierto? Entonces me quedaría, voy a ponerle solo como periodo dividido para 4, tiempo de oscilación por el preescalador y todo esto menos 1. Y no estoy mal, sí, ahí está. Ahí está. Esa sería mi ecuación. Entonces yo quiero encontrar este valor del PR2. A ver, entonces sería eh, periodo dividido para 4 veces la frecuencia, perdón, este de oscilación, y esto por mi preescalador, y esto menos 1,
Ahí está. Entonces voy a ir copiando estos mismos datos abajo. Lo único que estoy cambiando en este caso es el preescalador y voy a calcularle para estos tres escenarios. Ok, entonces miren, cuando yo tengo un preescalador de 1, me dice que el valor del PR2 que yo debería asignarle el valor de 999. Este descartado, porque el PR2 solo, como es un registro de 8 bits, solo puede ser entre 0 y 255. No puedo cargarle más. Entonces, este de aquí, descartado. Muy fuera de rango, ¿no? Ese es el problema del PR2. Fuera de rango. Luego me dice que si le asigno un timer 2, un preescalador de 4, le debería cargar 249. Ese de ahí está como mucho más, eh, de hecho es más preciso, ¿no? Entonces podría utilizar cualquiera de estos dos, 249 o 61.5. ¿Cuál lo utilizarían ustedes? ¿O cuál creen que se ajustaría mejor? El Creo valor. que el 249 porque es entero. Ok. ¿Alguien más con...? Ok, está bien. De hecho, sí. Mientras más entero esté, porque como son valores enteros los que yo les puedo cargar en un registro, tengo que buscar el valor más entero. Entonces, podría trabajar con los dos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es realmente el periodo que voy a alcanzar? Porque miren, mi ecuación es esta, ¿no? Entonces, si yo utilizo 249, me va a salir exacto 1 kHz. Pero si utilizo, no puedo ponerle 61.5, entonces tendría la opción de poner o 61 o poner 62. Esas son mis dos opciones. Entonces, utilizando mi calculadora, entonces si le pongo 61, sería 62 por 4 por... y por 16. A ver, algo hice mal. Ok, me salen como... claro, este es el periodo. Ya. Si calculo con 61, la frecuencia me saldría 1008 Hz. Entonces ahí ya se va. Y si digo yo, bueno, pues entonces probemos con el 62 para bajarle un poco la frecuencia. Ahí me sale 992 hercios. Entonces, ese sería el detalle, ¿no? ¿Qué tan preciso quiero yo? ¿Es necesario realmente una alta precisión? Y veamos, ¿no? Entonces, hasta ahí digo, no, este es el elegido, es el que mejor se me ajusta, son números enteros, me va a dar lo que yo quiero. Ok, está bien, entonces vamos a ver, hasta ahí. Ahora hay que ver, esto sería, ya he designado, ya tengo mi frecuencia, ¿no? Entonces tenía mi señal cuadrada y ya tengo esto, y etcétera. Y le puse abajo. Entonces ya tengo mi periodo y digo, ok, este de aquí va a durar 1 kHz o 0, perdón, 1 milisegundo creo que era. O 1 milisegundo, cualquiera de esos. Entonces ya tengo mi frecuencia. Pero noten, ¿no? Que cada cálculo que yo hago depende del oscilador del microcontrolador. Si quiero trabajar con uno de 8 MHz, tendré que hacer otra vez el cálculo, porque depende, o sea, del oscilador es el que gobierna todas las operaciones que tienen que ver con el tiempo. Entonces siempre hay que considerar este de aquí. Entonces hasta ahí, listo. Ahora, veamos qué pasa con... ¿Dónde está? Aquí. Entonces, hasta ahí he trabajado y he asignado yo cómo va a trabajar el PWM y cómo le cargo su valor numérico. Recuerden, ¿no? Esto del periodo está en segundos, todo en segundos.
igual aquí está en segundos, todo trabajen con segundos directamente, con todos los decimales, o sea, si es microsegundos por 10 a la menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. Debe estar en las mismas unidades. Ahora, el duty cycle o la relación de trabajo del PWM me dice que yo puedo tener, que tengo una resolución de 10 bits, que es la que está disponible. Entonces, cuando hablo, como les decía, de 10 bits, así miren cómo le representa el manual. Dice que estos 10 bits se cargan así de esta manera, donde tengo los 8 más significativos en el CCP1L y los 2 menos significativos en el CCP1 con, el bit 5 y el bit 4 específicamente. Entonces aquí también voy a tener una ecuación que me dice que la relación de trabajo, y esto de aquí está en segundos, es un tiempo, no es un porcentaje, es un tiempo, es igual a este valor de 10 bits multiplicado por la frecuencia de oscilación y por el preescalador. Entonces, si en el otro caso yo cogí un preescalador de 4, aquí deberé trabajar con el mismo preescalador. No puedo cambiar el preescalador porque el preescalador se asigna una única vez. Entonces debo utilizar el mismo preescalador. Y ya ahí es donde entra en juego, utilizo el 4 o utilizo 16, pero ya sé que tengo estas dos opciones, entonces voy a probar igual con esas dos opciones. Ok, entonces vamos a probar igual con una relación de trabajo, ¿no? Entonces me decía, viendo acá, entonces teníamos que el duty cycle o la relación de trabajo, que estaba en segundos, era igual a este registro de 10 bits, de 1L, que le ponen así, para que sepan en dónde tienen que guardar estos bits. Perdón, Inge, me confundí en una parte del precio. ¿Qué timer pertenecía en este caso? Al 2. Ya. Ujú. Sí, siempre es al 2 porque el PWM tiene que ver con el 2. Entonces no puedes decir, y solo tienes estas cuatro opciones, ¿no? 1, 4 o 16, no hay más. Entonces con eso hay que ver cuál es la mejor configuración para poder asignarle. Entonces esto de aquí, por el de oscilación y por el preescalador del timer 2. Ok, entonces, ya que estamos trabajando con 1 milisegundo y de acuerdo a, voy a ponerle, no sé, al 30%. Ah, no, ahí salió, al 40%, para que no nos queden unos números raros por el momento. Entonces, el 40% de 1 milisegundo sería, ¿cuánto? ¿Qué dice? Entonces, todo el periodo dura 1 milisegundo. Entonces, si yo quiero que el 40% del tiempo esté en alto y el resto esté en bajo, entonces este tiempo de aquí es el que voy a necesitar configurar acá abajo. Entonces, este tiempo de aquí serían 0,4 milisegundos. Entonces, tienes el 40% del tiempo en alto y el otro en bajo. Entonces, acá me quedaría, bueno, voy a despejar este registro gigante, que es le voy a poner tal cual está en el PIC, pero en el manual, pero como ven es súper largo escribir este. Lo importante es saber que este valor de aquí, que está asignado en estos 10 bits, puede ser entre 0 y 1023, ¿no? Entonces, entre 0 y 1023. Este de aquí. ¿Y ese también es un valor que se asigna así según queramos o depende de algo? O sea, ahorita le vamos igual a calcular con la ecuación para ver cuánto Ah, o nos sea, sale. sería como el PR2, algo así. Exacto. Ujú, Ya. se calcula. Por eso mismo te dan una ecuación en el manual. Entonces, este valor le voy a despejar. Me quedaría duty cycle. Ay, mal escrito. Duty cycle dividido para el periodo de oscilación y el preescalador del TMR2. Solo T2 le voy a poner. Listo. Y entonces ahí calculo. Entonces yo ya decía, no, tengo 0,4 por 10 a la menos 3 segundos dividido para el periodo de oscilación del pic. Entonces ya tenía por aquí, ¿no es cierto? Que el del pic era 0,25 por 10 a la menos 6 segundos y el preescalador
voy a probar con este de 4, porque ya dije, el de 4 es el que me calzaba y me va a dar, en la frecuencia me va a dar exacto, entonces voy a ver cuánto me da ahí. ¿Cuánto les da con 4? Aquí, con 4. Entonces, ¿cuál es el resultado para 4? Ok, igual este, bueno, ya ni le calculamos porque con 2 no, con 4, ¿cuánto le sale este valor? Esta ecuación. Me dio 4000. Seguro. A ver. A mí me dio 400. Ajá. A mí también, profesor. Yo creo que metí mal el dedo, fui yo, fue. Sí, ajá. 400 es algo ahí. Verás que es 0,4 milisegundos y abajo 0,25. Por ahí alguno de esos tal vez solo le pusiste 4. Ok, aquí con este preescalador me da 400. Entonces, como este es un valor que debería estar entre 0 y 1023, listo. Y es exacto, ese es el valor. Veamos igual con 16, ¿no? Porque con 16 como que también no me iba a salir exacto, pero también funcionaba. Entonces, eso probando con 4. Ahora sí le probamos con 16. Me sale 100. Cualquiera de los dos podría ser. De hecho, aquí está. Entonces, aquí. Entonces, esas son mis dos opciones. Válidas porque están dentro de los rangos, pero como habíamos dicho, como este ya me dio un número entero y acá también tengo un número entero, entonces voy a trabajar solo con números enteros, ¿no? Siempre será el beneficio trabajar con números enteros. Entonces, con esta configuración, miren, para tener una señal de PWM como esta, aquí, que tenga una frecuencia de 1 milisegundo y una relación de trabajo del 40%, es decir, 40% en alto, 40% en bajo. Perdón. Yo necesito en estos dos registros de aquí, en estos de aquí, configurar el valor de 100. En el PR2 que ya calculamos, ¿cuánto me salió? 249. Entonces el PR2, aquí, entonces el PR2 debe ser igual a 249. Y estos de aquí, el CCP R1L, en combinación con los otros dos bits, debe ser igual a 100. Entonces, al valor 100 en decimal, ¿no? Todos estos son en decimal y este también es decimal. Veamos, el 100 en binario, ¿a qué es igual? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Ok. Entonces, el 100 en binario, 1, 2, 4, 8, 16. Es 1100100. A ver, 1, 1, 1100 ya. 100. Gracias. Muchas gracias, ya. Este es el número utilizando, este es el número 100 en binario, ¿no es cierto? Ahora, el detalle es que estos dos registros, miren, como la información está dividida en estos dos registros, tanto
voy a tener, como les decía, los 8 más significativos en este registro de acá, en el CCPR1L, y los 2 menos significativos en este otro registro de acá, en el CCP1 Entonces, significa que este será el 5, el 4, y todos estos otros de acá, este valor de aquí es el que yo tengo que cargarle en este registro que se llama CCPR1L. Y estos dos de aquí les voy a cargar en estos 2 bits de acá. En este caso, realmente la ventaja es que justo nos dio 00, ¿no? Entonces no hay que configurar tantas cosas. ¿Necesito yo siempre trabajar con los 10 bits? ¿Qué pasa si digo, no, qué horrible trabajar con 10 bits y calcular esto? ¿Y si quiero trabajar con 8? ¿Puedo trabajar con 8? Sí, sí, podría trabajar solo con 8. Pero estos 2 bits, recuerden que cuando vivimos alguna vez, sí, allá en el área de la chispa, que ya ni se de acordar, la parte de lo que era ADCs, no es lo mismo trabajar con 10 bits que trabajar con 8 bits. Con 10 bits, yo, como ven, tenemos 1024 combinaciones y con 8 bits tenemos 256 combinaciones. Entonces, si yo digo quiero trabajar solo con los 8 bits, voy a bajarle la resolución a este duty cycle. Entonces, ahí, digamos que sería como que el limitante. Entonces, para que trabaje justo en este rango que yo me he puesto, en este ejemplo de 1 milisegundo y 0.4 milisegundos en tiempo en alto, debo configurarle esto. Yo le doy estas configuraciones al PIC y le prendo y me olvido. Y voy a tener ahí una señal cuadrada que siempre va a tener ese comportamiento. Otra de las cosas es que esta combinación de 10 bits no significa que no es como una regla de 3 donde yo digo, ok, entonces cuando tenga 0 es 0% y si tengo 1023 debe ser el 100%. No, depende de la configuración de la frecuencia. Por ejemplo, calculemos, perdón, calculemos cuando yo quiera que todo el tiempo esté en alto, es decir, que esta relación, que este duty cycle sea de 1 milisegundo. Entonces, verán, pongámosle aquí. Profe, Para, una pregunta. ¿En Ujú. base a qué se escoge el porcentaje de duty cycle o siempre es 40%? No, eso ya depende de tu aplicación. O sea, yo podría hacer una señal que varíe desde el 0 hasta el 100%. Ahorita le pusimos un ejemplo para poder hacer un cálculo, pero ya depende de tu aplicación. Ya ahí. Porque la idea de poder variar esta señal, por ejemplo, el alto y el bajo, es poder variar el voltaje medio. Esa es en realidad la intención. Mientras más tiempo, mientras más tienes una señal que varía en el tiempo, mientras más tiempo lo tengas en alto, por ejemplo, el voltaje medio va a ser más alto. Mientras menos tiempo lo tengas en alto, el voltaje medio va a ser más bajo, ¿no? Como cuando calculaban RMS, voltajes medios de ondas, es la misma historia con una señal cuadrada. Lo que estás obteniendo es generando una variación de voltaje a la salida al final. Entonces, digamos que quiero un duty cycle del 100%. Entonces, el 100% del duty cycle quiere decir que la señal debería estar en alto todo el tiempo de su frecuencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el duty cycle deberá ser de 1 milisegundo. Entonces, voy a ver, trabajar, la frecuencia no la vamos a tocar ahorita, solo vamos a modificar cuánto tiempo quiero en alto, cuánto tiempo quiero en bajo. Entonces, utilizando ese dato, significa que el duty cycle va a ser de 1 milisegundo, porque yo quiero, ahorita quiero que todo el tiempo esté en alto. Entonces, con 1 milisegundo, ay, perdón, ¿dónde está? Ok. Entonces, este valor no. Bueno, aquí el mismo nombre. Entonces, el duty cycle quiero 1 milisegundo y eso le voy a dividir para la frecuencia de oscilación, que ya sabíamos que era 0,25 por 10 a la menos 6 segundos. Y eso por el preescalador. Vamos, como dijimos, voy a trabajar con el de 4 porque me dio exacto tanto para frecuencia como para duty cycle. Entonces voy a trabajar con ese de 4. ¿Cuánto me da ahí ese valor? ¿Pueden calcular, por favor?
1000. 1000. Sí, me da a mí también 1000. ¿Exactos? Y sí. Pues sí. Ok, listo. Entonces, miren, para yo tener un 100%, es decir, que la señal todo el tiempo esté en alto, necesito cargarle un 1000, no el 1023. Con el 1000 es suficiente para cargarle en esos. Entonces, eso significaría que pueden ayudarme cuánto es el 1000 en binario. Es 11, 11, 10, 10 y 2 ceros. Ya, gracias. Esto es en binario. Entonces, eso significa que estos dos serían, este sería el bit 5, el bit 4 de ese otro registro, y estos 8 de acá, en cambio, se irían al CCPR1L. Eso es lo que estoy haciendo. Miren, y en este caso, tanto para trabajar al 40% como para trabajar al 100%, estos dos últimos bits han sido ceros. No va a pasar siempre. Ahorita, por el ejemplo que hemos utilizado, pero no va a pasar siempre. ¿Qué pasa si yo le cargo un valor más alto? Seguro, aquí me sale 1000, pero ¿y si yo le quisiera cargar todos en uno, por ejemplo? Simplemente se va a quedar en el valor más alto. O sea, pero este es el valor que es el correcto para que trabaje todo el tiempo al 100%. Y entonces va a depender, como decía Melissa, ¿y cómo sé cuánto quiero yo? Depende de la aplicación. Habrá aplicaciones donde yo quiera obtener una señal que sea constante, es decir, todo el tiempo tenga una relación de trabajo específica. Otras donde tal vez yo quiera variar. De hecho, eso es lo que la intención es que uno pueda jugar con estas variaciones aplicados al control de motores eléctricos. Que hacia allá vamos, esa es la intención de trabajar con el PWM. Poder controlar un motor eléctrico eh, y sobre todo hacerlo controlarlo un poco, como que de a poquito, algo así, esa es la intención. Ok, pero primero configuremos esto y luego trabajamos con el motor. Ok, ¿dónde estaba? Entonces, como ven, con esto ya podemos trabajar configurando la frecuencia y configurando la relación de trabajo. Eh, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, aquí nos habla un poco de la resolución que depende del número de bits. Ok, aquí miren, nos dice, ¿qué pasa si en la relación de trabajo, si el valor de la relación de trabajo es mayor que el periodo? Justo ahorita no calculamos y nos decía que debemos utilizar el valor de 1000. ¿Qué pasa si yo le cargo 1001, 1002, 1003, etcétera? Simplemente va a permanecer en uno todo el tiempo la señal porque le estoy diciendo que esté más allá del 100%. Entonces simplemente se queda como que en uno lógico todo el tiempo. Eso es lo que sucedería. Y entonces, ahora que ya estamos utilizando operaciones un poco más complejas, están como que estos módulos dependen de más cosas cada vez. Al final de cada uno de estos capítulos van a encontrar que hay esta parte. Por ejemplo, aquí nos dice el setup para la operación de PWM, es decir, cómo configura, para que uno no se olvide de todo lo que tiene que configurar, porque la configuración se hace una única vez en la mayoría de los casos, pero para no olvidarse de todo lo que tengo que hacer. Entonces ahí nos dice, escriba o configure el periodo del PWM escribiendo en el registro PR2. Ya hemos trabajado en el registro PR2, nos salió que tenía que ser 249, listo. Entonces el primer paso, cargar el 249 en el PR2. El segundo paso, configure la relación de trabajo escribiendo en el registro CCPR1L y en estos otros dos bits del CCP1 con. Listo. Entonces hasta ahí ya están cargados periodo y relación de trabajo. Luego, configure este pin por donde va a sacar su señal como salida, porque es una salida. El cuarto punto, perdón, setear el preescalador del timer 2 y habilitar el timer 2 en el registro T2 con.
Entonces eso ya vimos, la otra vez ya hicimos, le configuramos como timer. Entonces igual tenemos que ir a ese registro, por lo menos para aprenderle y configurar el preescalador. Y por último, configure el módulo CCP1. Es decir, esto de aquí, ¿dónde estaba? Estaba ahí. Estaba aquí. Y haga esta configuración de aquí para que funcione. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Y listo. Y en ese momento empieza a funcionar. Entonces, veamos, ¿no? Entonces, aquí están todas las indicaciones. Miren, nos da ejemplos de frecuencias y resoluciones y valores que voy a obtener dependiendo en este caso nos dice para una frecuencia de funcionamiento de 20 megahercios. Y podemos observar que mientras más alto, bueno, 20 megahercios es el reloj más grande que le puedo poner yo a este controlador en específico. Y miren, dependiendo del preescalador y del valor del PRM2, hasta qué frecuencia puedo lograr. Miren, con este de aquí, realmente puedo generar señales de 208 kilohercios, que es bastante alto. Desde 1.2 kilohercios hasta 208 kilohercios, realmente estas ya son frecuencias bastante altas. Los motores en general no trabajan a frecuencias tan altas, trabajan a frecuencias de entre el 1 kilohercio y los 5 kilohercios. Porque una cosa es que yo pueda decir, voy a hacerme una señal súper rápida, pero el detalle es que si solo quiero hacer una señal, no hay problema, la puedo ver en el osciloscopio y todo, pero cuando esta señal va a controlar el movimiento de algún dispositivo mecánico, hay que entender que el dispositivo mecánico, o sea, es mecánico y tiene su inercia, tiene su forma de funcionar y puede ser, de hecho, eso es lo que sucede, que no responda tan rápido como una señal electrónica. Entonces, yo estoy limitada a las características del dispositivo físico por su mecánica. Porque si yo le digo, préndete, apágate a un motor, va a llegar un momento en que por la inercia del movimiento no puede detenerse y va a querer funcionar todo el tiempo, mientras que la señal le dice, pero ahora préndete y ahora apágate. Y el pobre motor está ahí sufriendo y empieza a tener problemas físicos, empieza a escuchar, de hecho, frecuencias así como que el motor estuviera vibrando o son frecuencias altas, me parecería que está llora el pobre motor. Entonces, son ese tipo de cosas. Uno puede generar, el software aguanta todo, realmente la electrónica alcanza frecuencias súper altas, pero la parte mecánica, la parte física tiene sus limitaciones y esas también hay que conocerlas. Y entonces aquí vemos todos los registros asociados. Como ven, este de aquí es súper, esta tabla de aquí está gigantesca a comparación, por ejemplo, cuando veíamos, creo que el timer, ¿dónde está el timer 2? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Ya. Cuando vimos cómo configurar el timer 2, nos aparecía esta tablita, donde estaban todos los registros asociados, que en total son 6 si utilizo interrupciones. Y si no quiero utilizar interrupciones, son 4 en realidad. Mientras que para este otro me aparecen una cantidad mucho más grande de registros que debo yo configurar. Pero bueno, según lo que dice la tabla, esto es para los otros modos, el de captura, el de comparación también. Pero en nuestro caso solo vamos a utilizar el PWM. El PWM no necesita trabajar con interrupciones. ¿Por qué? Porque yo, una vez que genero la señal cuadrada, no necesito que me genere una interrupción cada vez que acaba una onda. O sea, no tiene sentido. Generar esta señal simplemente significa generar una señal cuadrada a la salida y que funcione o que yo le detenga cuando yo quiera o le prenda cuando yo quiera, pero no genera interrupción, este tipo de cosas. Entonces, esta lista de registros se muestra para todas las otras opciones en captura y en comparación que sí trabajan con interrupciones. Por eso es que está tan grande. Entonces, en nuestro caso, si quisiéramos trabajar con el PWM, necesitamos configurar, por ejemplo, este de ley, ¿no es cierto? El timer, el trice, para configurarle como salida. Y únicamente como salida era los bits asociados, ¿no? En este caso, ¿dónde está? No me acuerdo cuáles son, creo que solo son
El RC0 y el RC1 y el RC2, solo esos deben ser salidas. Bueno, ahorita solo vamos a hacer una única señal PWM. Solo ese de ahí debería ser una salida, ese pin. No estamos utilizando nada del timer 1 y para los otros, tampoco este de aquí. El CCP1 con también necesitamos configurar, ¿no? Entonces nos decía paso 1, escribe el periodo. Entonces yo ya saqué y me dice el periodo es, de hecho aquí ni está. Entonces el primer paso, aquí mismo voy a poner. Entonces el PR2 ya le calculamos, dijimos, para una frecuencia de 1 kilohercio y un duty cycle. Normalmente el duty cycle se escribe como A, no como D. Por alguna razón yo he visto que está más como A que como D, pero bueno, como duty cycle no. Normalmente es como A en los libros. Entonces este estaba al 40% la relación de trabajo. Entonces para esas características y el PIC que trabaja a 4 megahercios, esas son todas las condiciones que yo necesito conocer. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la relación de trabajo? ¿Y cuál va a ser el oscilador del PIC? Entonces, con esas características que ya calculamos, decimos que el PR2 iba a ser de 249. Este otro de aquí, ya habíamos calculado el CCPR1L y el CCP1 con, y nos salieron estos valores de acá. Entonces, veamos cuánto salió. Entonces, si queríamos trabajar al 40%, escogimos este valor de... Ah, no. ¿Con cuál escogimos? Ah, era de trabajar con el de 400, ¿cierto? Pueden calcularle con 400, por favor. ¿Cuál es el 400 en binario? Es 1, 1, 0, 0, 1 y 4 ceros. 1101, así. Desde aquí no. 1101 y 4 ceros me dijiste, ¿no es cierto? 1, 1, 0, 0, 1. Ah, ya. Ahí está. Entonces, ese es el valor que yo debería cargarle. ¿Por qué trabajé en binario? Porque es más fácil verle así, ¿no? O sea, realmente. Podría... ya. Este valor de aquí es el... Entonces, bueno, este mismo. 011. Entonces, en el otro, aquí, entonces yo digo, el CCP-R1L debe ser igual a, entonces le puedo cargar en binario directamente. De hecho, es mucho mejor cargarle en binario para no estar haciendo otra transformación. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Por ahí me comí algo. A ver, otro. Ya se me fue un 0 de más. Aquí. Creo que era así. Ahí está, mi memoria RAM es pésima. 0, 1, sí está bien. Ya, ese sería el 1. Y para estos otros dos bits, el CCP1 con el 5, decíamos que es 0. El CCP1 con el 4 también es 0. ¿No es cierto? Eso es lo que teníamos acá. 0, 0 y el otro. Listo. De ahí hasta ahí. Entonces este es el paso 1. Esto es el 2. El 3, hacer que este pin sea 0. Entonces este de aquí sería, como nos dice ahí, el tri-C. El bit 2 es igual a 0 para que funcione como salida. El siguiente paso, el 4, nos dice poner el timer 2. Cargar el valor del preescalador en el timer 2.
y habilitar el timer 2. Entonces ahí nos toca ir a ver dónde está este registro, el T2 con, estaba por acá. T1, T2 aquí. Entonces, el preescalador, el posescalador ni le vamos a tocar porque ese no funciona, no tiene nada que ver con el PWM, con la generación del PWM. Entonces, habíamos dicho que vamos a trabajar con esta configuración del preescalador de 4. Entonces, en estos pines de aquí, que es el T2 con, entonces es el T2 con el 0, este es el bit 1 y este es el bit 2, ¿no? Que es el del encendido. Entonces, estos de aquí, este debería estar en 0 y este debería estar en 1. Y este de acá también debe estar, para prenderle ya, debería estar en 1. Entonces, así mismo lo voy a configurar. Entonces, T2 con el 0 estaba en 1. El T2 con el 1 estaba en 0 y el T2 con el 2 estaba en 1. Con ese ya le enciendo. Entonces, listo, ahí he hecho el paso. Este sería el 4, el 3, el 2 y el 1. Y por último, el 5, acá, me dice configurar el módulo para que funcione como PWM. Entonces, para hacer que funcione como PWM, vamos a este otro registro que se llama el CCP1 con aquí. Y este es el que nos decía que debo tener esta configuración. 1, 1, 0, 0. Bueno, es XX, ¿no? Entonces eso significa que podría no escribir nada en estos porque ya están con 0 al inicio, solo necesito poner 1, 1 en el 3 y en el 2. Y ya se me perdió. A ver. Entonces CCP1 con... Entonces el 2 estaba en 1 y el 3 también estaba en 1. Ahorita solo le he puesto así, no con la sintaxis que tiene el programa, solo así para que sea más fácil hacer mi programa. Y listo. En ese momento ya debería yo, le activo, espero un ciclo de máquina y ya voy a ver mi señal cuadrada. Entonces eso vamos a configurar. Veamos. Bueno, entonces voy a abrir mi MPLAB y darle la oportunidad. Entonces ya tengo mi configuración, pero como ven, no es tan largo, en realidad es corto, o sea, son pocas líneas, pero el detalle es saber qué poner y dónde poner. Y una vez que hago eso, ya no me vuelvo a preocupar. Tal vez si ya quiero apagarle a la señal, le pongo por ahí apagar el PWM con este bit que era el de on y el off y nada más. Pero de ahí no necesito, no, el PWM no necesita interrupciones, no trabaja con eso. Solo se activa y ya. Entonces igual me voy a abrir otro proyecto. Aunque en este que hicimos del timer 2, veamos, este ya no, estaba, sí, en este mismo. Ya. Entonces este de aquí le voy a modificar, este no utiliza interrupciones, le borro. Solo tiene un main y, y listo. Entonces vamos con la primera parte. Poner acá. Ahí. Ok, ahí está. No, ya, por esta. Ok, ya mejor no le hago nada. Ok, ahí está, ¿no? Esa es la configuración que yo le voy a poner acá. Listo.
Entonces, bueno, voy a borrar todo esto para... Y mi programa principal, de hecho, no hará nada. La configuración se hace una única vez y ya. Entonces, paso uno, que se llamaba... a ver, el paso uno decía... Ah, ya. Entonces era uno, configurar la frecuencia o el periodo de PWM. Entonces yo ya dije que quería trabajar a 1 kHz o 1 milisegundo, cualquiera de las dos, periodo frecuencia, o periodo igual a 1 milisegundo. Entonces para hacer eso decía PR2 igual a 249. Paso 1. El 2 era configurar la relación de trabajo o duty cycle. Y entonces yo había puesto que trabajé al 40%. Listo. Entonces eso era CCPR1L igual. Entonces lo voy a poner en binario. Podría ponerlo en decimal, pero ahí ya depende de si ustedes quieren cambiarle. Yo por eso de una vez le pasé a binario y solo le pongo en binario. CCP1 con bits.el5. A ver, no le coge. ¿Cómo se llama este? Este bit se llama CCP1X. Entonces acaban de configurar un ratito y hasta eso acaben de configurar.
Ya chicos, ya volví, disculpen. Eh, ¿Le probaron? ¿Acabaron de configurar o me estaban esperando a mí? A Así ver, le voy a controlar según yo, pero no le pruebo. ok, pruébenle, pruébenle. Entonces ya, En eso estoy. ok, chévere. Ya, entonces no olviden que donde van a ver la señal ahorita es únicamente en el pin donde está el CCP1. A ver, ¿dónde estaba yo? 5, 5.
Como pueden ver, ahí está mi señal. Está muy chiquita. Ahí ya se ve. Ahí está. Entonces, de hecho, le podría hacer más grande. Veamos, 50. Vamos a ponerle ahí. Ok, ahí ya está. Ok, ahí le puse en una resolución de 100 microsegundos por cada cuadrito. Entonces ahí miren, exactamente tengo 40 microsegundos arriba y 60 abajo. Y entonces ahí tengo mi señal de que está variando en el tiempo. Y es exacta, es muy, muy precisa. Podría yo cambiarle los valores y bueno, ahorita estamos con un valor fijo. Podríamos probarle con otros valores, como ya lo habíamos visto que tenía otros. Ah, déjenme ver dónde estaba, cuáles eran los valores que nos salieron. Ok. Entonces igual le voy a probar a la misma señal, o sea, la configuración del PWM, esa no va a cambiar. La del preescalador, ahora le voy a probar para que sea con el de 16. Entonces habíamos calculado, aquí, que ya habíamos calculado para que nos saliera, podía salirnos con un PR2 de 249 y preescalador de 4, o también teníamos esa otra opción, que era que el PR2 valía 62, por ejemplo. Sí, 62. El preescalador de 16. Y ahí este valor de aquí se traducía en 100. Entonces, para el 100, mm, podemos cargarle, igual era 00. Y el 100 sería 1, 2, 4, 8, 22, 64. Y ahí me falta un 4. Ahí está. Entonces, este era para cuando valía 100 en lugar de 400, que era con 16. Entonces, el otro, el Duty Cycle, estaba en 100. Entonces, le voy a cambiar únicamente esos valores y nada más. Entonces, podría ponerle aquí el 62. Aquí cargarle este valor de aquí, que son 3 ceros, 1, 1, 0, 0, 1. Ahí está. Este también estaba en 0, salida. El preescalador era, porque en este caso es 1, 1 cuando quiero un preescalador de 1,16. Estaba, bueno, unos, sí, bueno, pongamos de 1, 1 y está lo mismo. Se colgó, creo. Ahí ya. Ok, entonces aquí está. Y algo ya no hay señal. Bueno, sí está cambiando. Ah, ok. A ver ahí. Ahí está. Como ven, esta señal de aquí ya está menos exacta, se come un poquito. Creo que está. A ver si le cargué bien.
Ahí está. Está un poquito más corrida. Es mínimo, ¿no? No se va a notar tanto precisamente porque eh, o sea, ahorita estoy viendo 992 hercios, pero ahí podemos observar que voy cambiando. Igual podría variar, podría aumentarle mm, podría aumentar la señal. ¿Dónde está? ¿Y a todos les funcionó ya el PWM? ¿Cierto? Todos ya Sí, les sí. salió. Ya, ok, Yo aún estoy probando. ok. Eric, Sí, sí, sí me salió. ya. Esteban, Igual, Ángel, estoy probando aún. Jan, desaparecido en acción. Juan Esteban, Perdón, no leí. Disculpe. no, sí, ya te funcionó. No todavía, ya le estoy haciendo. Ok, no era Jan que no respondió. Ricardo, Aún le estoy haciendo, profe. ya, ok. Rodrigo, Perdón, ya me salió. Muchas gracias. ya, muy bien. Jan, ¿sigues por ahí? ¿O se fugó? Se nos fugó Jan. Se conectó y salió corriendo. Ujú, fugado, fugado. Ok, entonces todos deberían tener su onda cuadrada, por lo menos. Ok. Ahora, recuerdan que yo les decía que tengo dos señales, o sea, tengo el CCP1 y el CCP2. Eso significa que en este controlador específicamente tengo dos señales máximo dos señales de PWM. Podría tener más señales de PWM, ya si necesitara por alguna aplicación donde necesito más de dos señales, necesito varias, tal vez debería conseguir otro controlador, ¿no? Ya depende de las aplicaciones, pero normalmente con dos PWMs es suficiente, especialmente cuando se quiere controlar motores. Podría ser que no necesite más, pero con estas dos nos funcionan bastante bien. Ahora, algo que me gustaría que notáramos es lo siguiente. ¿Dónde está? Tengo dos señales de PWM, pero no tengo, y solo tengo un registro, que es este de aquí, el PR2, que es para configurar la frecuencia. No tengo dos registros para configurar la frecuencia. Entonces, cuando yo trabajo, quiero activar estas dos señales de PWM, de hecho, solo puedo, ambas señales de PWM deben compartir la misma frecuencia. Lo que puedo variar en ellas es la relación de trabajo. Eso sí puedo variar individualmente, pero la frecuencia debe ser la misma para estas dos señales. Entonces, decimos que tengo la señal CCP1 y la CCP2. Entonces, si varío la frecuencia, voy a variar la frecuencia de ambas al mismo tiempo. Si se me ocurre variar la frecuencia, digamos que, y puede, bueno, cada una va a tener su relación de trabajo. Este podría tener una relación de trabajo así, y el otro podría tener una relación de trabajo así, sin ningún problema. Sí. Pero ambos tienen. Entonces, el CCP1 y el CCP2
comparten la misma frecuencia. Entonces, si varío yo la frecuencia, le varío para los dos, pero en cambio, el CCP1 y el CCP2, cada uno tiene su relación de trabajo. Puede tener su relación de trabajo independiente. Recuerden que para configurar la frecuencia decíamos que hay que configurar este registro que es el PD2. Entonces solo hay un registro PD2, por eso es que comparten la misma frecuencia. Pero si yo quiero trabajar con la relación de trabajo independiente, entonces el CCP1 tiene este registro que se llama el CCP1 con, y también tengo este que era el CCP-R1L. Entonces, con eso yo configuro y cambio la relación de trabajo y el funcionamiento. Y lo mismo, este también y funcionamiento. Y lo mismo este otro va a tener su CCP2 con y su CCP-R2L. Entonces, los mismos pasos que seguí para configurar la relación de trabajo se configuran en el CCP2. Y eso podemos probar ahora. Entonces, habíamos calculado entonces ya teníamos, ¿no? En un caso le voy a dejar con esa configuración. Este habíamos dicho que estaba al 40% y el otro le voy a hacer más pequeña, solo por pura diversión. Le voy a poner al 20%. Entonces vuelvo a mis ecuaciones con las que había trabajado antes. Entonces tenía esta ecuación, ¿no? Que era la relación de trabajo dividido para la frecuencia y para el preescalador. Como ahorita no le voy a cambiar la frecuencia, le voy a dejar con un milisegundo, un periodo de un milisegundo. Entonces, lo único que voy a cambiar va a ser, voy a calcular esto de la relación de trabajo. Entonces, este trabajaba al 40% y este va a trabajar al 20%. Entonces, para este de aquí, ese valor, igual voy a tener un valor entre 0 y 1023. Entonces, decía el duty cycle dividido para la frecuencia de oscilación y para el preescalador. Ah, ojo, ¿no? Igual, el preescalador es un único preescalador, entonces el preescalador debe ser el mismo para ambos. Ya habíamos trabajado con un preescalador, ahorita creo que le cambié. Voy a volver a los datos anteriores, entonces voy a trabajar con un preescalador de 4. Este igual le voy a dejar en 4. Esta frecuencia de oscilación era 0,25 por 10 a la menos 6. Y lo único que voy a ir cambiando es este duty cycle. Entonces el 20%, aquí el 40% nos había salido 0,4 milisegundos. Aquí el 20 va a ser 0,2 milisegundos. Porque mi onda tenía un periodo de 1 milisegundo. Entonces me quedaría acá 0,2 por 10 a la menos 3. Y calculando este valor, me sale 200. Entonces poniendo este valor igual en binario. Ok. Entonces voy a tener, a ver. Ciento 128, 64, 32, 16, 8. Ahí creo que está. 1, 2, 4, 8. Sí, ahí está bien. Entonces es el 200. Entonces igual le divido en dos registros. 3. Entonces para el CCP, para ver la otra señal de PWM, igual estos dos de aquí irán a esta parte, al CCP2 con, ojo, no, el 2, al bit 5 y al bit 4. Y estos otros 8 bits irán al otro igual, al CCP-R2L.
En ambos casos tengo que conservar el preescalador porque es un único preescalador, es un único registro PR2, entonces esos ya no les puedo modificar. Por eso es que solo tengo la misma frecuencia para ambos pines. Y eso voy a configurar, voy a aumentarle en mi programa. A ver, aquí. Entonces el 1 ya estaba funcionando. De hecho, a ver, sí me deja cambiar. Ahí está. Ese era la salida del CCP1. Para el otro, aquí, por ejemplo, ya configuré la relación de trabajo para el CCP1. Ahora voy a configurar para el CCP2 para que salga la otra señal. El 20% para el CCP2. Y entonces este valor de aquí, según este valor, este de aquí es 00110001. A ver, 4, sí, ya. Me falta un 0 aquí. Es acá. Ahí está. Esto es igual, pero este es en el registro 2. CCPR2, porque es de la otra salida. Y lo mismo acá, el 2, el 2, 2, 2. Y ya he configurado. El preescalador es uno solo, este de aquí. Igual configuro el PWM para la salida 1. Ahora me falta configurar el PWM para la salida 2. Y entonces todo con 2. Ok, entonces le voy a probar ahora las dos señales. ¿Dónde está? Bien. No está haciendo. Maestra, ¿sí puso el C1 como salida? Sí, estaba, yo puse todo el registro como salida. Ah, no, cierto. Dios. No, sí, todo el registro. No, tris 2. No. Ahí es tris, sí. Ya. Entonces ahí creo que me sale. Sí, eso debe ser. Gracias. Ay, igual tengo que. Ujú. Está bien ese. Veamos. Claro, creo que ahí. Híjole. Ahí está. Ujú, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos la salida de arriba está al 40%, como vemos, y la de abajo está al 20%. Y sí. Y de hecho, la idea no es que se queden con esos valores estáticos, ¿no? Yo podría modificarles para que cambien en el tiempo, para tener una señal
que vaya variando dependiendo de lo que yo quiera realizar a la salida. ¿Ok? Ya, ¿les funcionó? Pueden pruébenle las dos salidas para que ya, porque ya con eso es como que tenemos una estructura básica de configuración y solo necesitaremos hacer actualizaciones tal vez en el preescalador, porque bueno, una vez que ya está seteado como modo PWM, uno puede cambiar la frecuencia en cualquier momento en que quiera, igual puede cambiar la relación de trabajo. Pero recuerden, ¿no? Si cambio la frecuencia, le cambio para ambos. Y la relación de trabajo, eso sí varía de manera independiente para cada uno de ellos. Entonces, si varía la frecuencia, es para los dos. Y solo debería modificar el PR2 y ver si es que conservo el mismo preescalador o no, porque de eso dependerá las frecuencias a las que puedo trabajar. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, si es que queremos cambiar el valor con un, digamos, con un potenciómetro, Ujú, los últimos dos valores el que dice con bits, o sea, del CCP2 ujú. ¿cómo le configuramos? Porque tendríamos que saber si es que, o sea, hacerle como una verificación si es que los dos últimos son 1 o 0. Ujú. Claro, o sea, ahí te tocaría, bueno, eso también depende de la aplicación, porque digamos que tú quieres variarte el 10% en el 10% y eso realmente no te aportan demasiado, no es mucho el peso que te puede aportar cada uno de ellos, entonces podrías realmente o dejarlo solo en cero o dejarlo solo en uno. O sea, ya depende de la aplicación que tú quieras hacer. Ahorita nosotros manualmente dividimos el registro, ¿no? Así. Pero sí hay maneras de por software decirle los dos menos significativos se vayan allá y los otros 8 se vayan a otro registro. O sea, sí podemos hacerlo así, para no hacer este valor de, porque según esto yo calculo y luego me toca estar dividiendo el dato y eso podría ser hasta inconveniente, pero depende de la aplicación. Mañana le vamos a variar para ver algunas cosas y ver cómo le aplicamos para el control de motores DC. Ujú. Ya, gracias. Ya, no hay ningún problema. ¿Ya volviste o sigue fugado? No, sí estaba aquí. Solo No, que. ah, Tal vez me llamó justo lo que me fue a abrir la puerta. Que justo disculpe. digamos, ajá, No, fugado. sí, en serio. Ajá, dos Jugado, veces dije ya. Carlos. Ajá, todos dijeron se fugó. Ahí está. Bueno, ok, entonces ya nos vemos mañana y continuamos con esta parte y vemos qué aplicaciones le podemos dar, ¿ya? Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Profe, Instagram. hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.